Gracias. Ya estamos de regreso luego de... No tengo el monitor acá, no veía. Estamos con Mónica Aguilar, como les adelantaba. Abogada, ¿cómo estás, Mónica? Bien, Romina. Y bueno, ¿cómo estuvo fin de semana largo? Igual aprovecha a descansar un poquito. Hoy día vamos a hablar, hemos estado hablando, ¿no es cierto?, en esta nueva temporada de las reformas laborales, reformas legales. Sí. Hoy día reforma laboral. Sí. También fuimos región piloto en Exactamente, esta reforma. junto con la cuarta región fuimos la región piloto. Hace 2 años atrás comenzó la reforma procesal laboral. ¿Qué implicó esto? Implicó igual un tema de cambio de procedimiento, no así, lo mismo que pasó en la reforma procesal penal, no así en el, digamos, lo sustantivo del derecho laboral. Los derechos laborales siguen siendo los mismos, las obligaciones, etcétera, pero sí en materia de procedimiento, que también ha significado sin duda que los procedimientos sean mucho más rápidos, mucho más ágiles, mucho más amigables con la gente también. Ahora, bueno, hoy en día tenemos acá en Punta Arenas un tribunal laboral que está ubicado en Independencia con Chiloé, en el primer piso a mano izquierda, también con este sistema de audiencias, ¿ya? Y distinguimos básicamente 2 tipos de procedimientos, Romy. Uno que es el ordinario y el otro que es el monitorio. Y el monitorio, la gracia que tiene es que, bueno, primero que todo, para poder acceder a este procedimiento monitorio, la gente primeramente tiene que ir a la inspección del trabajo. Va a la inspección del trabajo el trabajador que tiene, ¿no es cierto?, algún inconveniente, presenta su reclamo, se trata de llegar a algún tipo de acuerdo en la inspección, y cuando no hay acuerdo se levanta un acta, y con esa acta se puede presentar la demanda por procedimiento monitorio, que se resuelve todo en una sola audiencia. Todo, con sentencia, absolutamente todo. Ahora, nace una nueva figura acá también, que es la defensa laboral para los trabajadores, que aquí viene de nuevo una de las críticas que se hace también a este sistema. Y una de las polémicas que generó también esta reforma. Exactamente, porque los trabajadores tienen defensoría gratuita, que es la Corporación de Asistencia Judicial, que se especializó en materia laboral, y obviamente ellos defienden a los trabajadores presentando las demandas, etcétera. Pero los empleadores no tienen asistencia gratuita. Ellos sí o sí tienen que buscar un abogado particular. Conversamos hace un par de semanas con el tema de la reforma procesal penal, en que hay una defensoría, pero del imputado. Exacto. No así de las víctimas. Exactamente. Que no tiene relación de abogado del fiscal, que no tiene nada que ver. No defiende a la víctima, defiende el hecho, espera la verdad en el fondo. Exactamente. Pasa lo mismo con esta ley. Pero acá la gran diferencia, Romy, es que las víctimas, por ejemplo, en materia de procesal penal, no necesariamente tienen que hacerse parte en el juicio, porque el Ministerio Público, los fiscales, están obligados a continuar cuando son delitos de acción pública. Sí. Pero en cambio, en materia laboral, los empleadores están obligados a defenderse, porque de otra manera simplemente el juicio continúa en rebeldía de ellos. Entonces, para poder defenderse sí o sí, tienen que contratar un abogado particular, no tienen otra opción, y no pueden tampoco defenderse solos, necesitan patrocinio de abogado. Entonces aquí yo diría que es mucho menos amigable para los empleadores, considerando más aún que no siempre los empleadores son grandes empresas. Tenemos empleadores que de repente son personas naturales o microempresas que tienen trabajadores. Aquí también se discute el tema... O con el tema, por ejemplo, de las empleadas de casa particular. Exactamente. Donde el empleador es una persona natural. Exactamente. Y que puede ser incluso alguien que tal vez no tenga una mayor remuneración ni nada, y que sin embargo va a tener que gastar en pagar un abogado particular para efectos de poder defenderse en un juicio laboral. Entonces ahí es una materia complicada, ¿ya? Ahora, lo otro importante acá es que, bueno, aquí en Punta Arenas tenemos fusionado el tema de cobranza previsional y el tema de los juicios normales, ordinarios que conocemos en materia laboral. En otras ciudades como en Santiago nos encontramos con juzgados que son solamente de cobranza previsional, es decir, cuando nos encontramos frente a situaciones en que los empleadores no han pagado las cotizaciones de los trabajadores, ¿ya? Es un procedimiento también mucho más rápido, los tribunales tienen mucha acción de oficio, es decir, sin necesidad que alguien lo pida, ellos pueden solicitar distintos tipos de sanciones para los empleadores que no han cumplido. Entonces, en ese sentido también es mucho más, digamos, sin mayor trámite toda esta situación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando las personas llegan a algún acuerdo en la inspección del trabajo, se levanta un acta, el empleador se compromete, por ejemplo, a pagar una suma de dinero en algunas cuotas y después no pagan, ¿ya? Ese es un juicio ejecutivo laboral, y ese juicio ejecutivo es sin audiencia, es rápido, y también el tribunal puede de oficio, es decir, sin petición de parte,
poder ordenar cualquier tipo de sanción, incluso, por ejemplo, el tema de retención de los impuestos, Ahora, etcétera. aquí, respecto con el tema previsional, igual yo creo que no es un tema menor y no es un tema tampoco tan, a ver cómo decirlo, es más común de lo que uno cree. Sí, claro. El tema del no pago de los derechos previsionales de los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el empleador, no estamos hablando quizás del tamaño de la empresa, independiente de eso, se trata de colocar al día, periódicamente, pero siempre se producen lagunas en el año, se va a juicio, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador tiene el derecho de... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el tema crediticio, a los trabajadores que están contratados, uno de los papeles de antecedentes que piden es el pago de las cotizaciones. Exactamente. Que no dependen del trabajador, dependen del empleador. Exacto. Y probablemente, claro, en algún momento están pagadas, pero siempre hay lagunas, después pasan 6 meses y aparecen pagadas, pero eso también trae un perjuicio en caso de que el empleado, el trabajador, quiera, por ejemplo, postular un crédito. Bueno, acá hay varias cosas. O sacar cuenta corriente, que también se toma en cuenta los antecedentes de la empresa donde está, sí, para ver si se le otorga o no, porque hay empresas que tienen malos antecedentes económicos, por decirlo de alguna manera. Y sin duda también perjudican al trabajador, lo mismo que para poder ingresar a una caja de compensación, etcétera. Pero acá hay varios puntos que hay que tener en consideración. Primero que todo, el plazo para poder yo reclamar mi pago de cotizaciones previsionales es de 6 meses, contado desde el momento en que no se paga, ¿ya? Entonces, eso tenerlo súper en cuenta los trabajadores, porque si no reclaman a tiempo, después simplemente prescribe, ya no hay nada que hacer, ¿ya? En segundo lugar, existe el derecho de poder renunciar o en el fondo el autodespido, que se conoce en doctrina. Es decir, cuando el empleador no cumple con sus obligaciones, que dentro de las básicas está el tema del pago de las cotizaciones, el trabajador puede ir a la inspección y presentar una carta de autodespido. Es decir, yo me estoy autodespidiendo porque no me han pagado mis cotizaciones previsionales. Que no es lo, También se lo permite. mismo que renunciar. No es lo mismo, no es lo mismo, porque renunciar, tú cuando renuncias a tu trabajo y también renuncias a las indemnizaciones, a una serie de beneficios que puedes tener. Pero con el autodespido, tú en el fondo estás diciendo yo me despido porque mi empleador no cumplió. Y aquí se revierte la carga de la prueba. Es aquí el trabajador tiene derecho para efectos de pagos de indemnizaciones, diferencia proporcional y todo lo que se paga. Todo lo que se paga como si lo hubiesen despedido a él, ¿te fijas? Y obviamente tener que ponerse al día con el tema del pago de las cotizaciones previsionales. Y el otro derecho que nace a propósito de este tema es lo que se conoció en alguna época como la ley Bustos. No hay ningún trabajador que pueda ser despedido si es que no está el pago de las cotizaciones al día. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me despiden y no están las cotizaciones al día, en el fondo el contrato continúa corriendo. Y van a tener que pagarme el sueldo y todo lo que corresponde hasta que efectivamente se hayan pagado las cotizaciones previsionales. Eso es en el papel, porque ¿qué pasa si uno llega a una empresa, te despiden, por ejemplo, llega una cartita y dice usted ya no trabaja a partir del 1 de septiembre? Y uno va obviamente a sacar sus antecedentes y se da cuenta que los pagos previsionales no están realizados. En estricto rigor uno puede ir a trabajar. Pero ¿qué pasa si en el trabajo le dicen, no, usted no puede entrar, por ejemplo? Porque hay mucha empresa que tiene guardia, seguridad, donde dicen, lo siento, usted ya no trabaja acá, no puede ingresar, y al no ingresar a la jornada laboral, tienen que pagarle igual hasta que no se clarifique. Exactamente, aun cuando no te presentes más. Aunque no firmen la tarjeta ni el libro. Igual. Basta con presentar el pago el no pago de las cotizaciones previsionales, que eso es sacando un certificado en la FP y que coincida la fecha que fue expedido. Pero con la fecha de, por ejemplo, de una cartola de previsional. Exactamente. Aparte que en las cartolas de las administradoras de fondos de pensiones aparece también la fecha en que se paga la cotización. Entonces, es el detalle completo. Pero lo ideal es inmediatamente ir a la inspección del trabajo y señalar la situación para efectos de poder acceder a este procedimiento monitorio que yo te cuento. Entonces ahí ya entra el tribunal y de inmediato se le exige por parte del tribunal porque es un derecho adquirido de los trabajadores. O sea, ahí la verdad es que no es mucho lo que se puede negociar al respecto, sin perjuicio de las facultades que tiene el juez para llamar a avenimiento y que siempre se puede llegar a algún arreglo. Pero el derecho que tiene el trabajador para efectos del pago de las cotizaciones, además que, Romy, las cotizaciones previsionales no es un dinero que el trabajador vaya a recibir
personalmente, sino que es un ahorro que hay para el futuro, para la jubilación. Entonces tampoco es un tema como de una indemnización extra o algo por el estilo, sino que un derecho. Exactamente. Además que son dineros que se descuentan del propio sueldo del trabajador. Entonces el empleador está obligado a entregar esos dineros, no es plata de él, digamos, es plata del trabajador. Ahora, bueno, en estas materias, una de las principales ventajas, por decirlo, de esta reforma es el tema del tiempo, igual, de la agilidad. Absolutamente, Romy, absolutamente. Antiguamente en los tribunales del trabajo un procedimiento ordinario normal podía durar 6 meses, 1 año, incluso más, ¿ya? Pero hoy en día, con el sistema este de las audiencias, que también en el procedimiento ordinario nos encontramos con una audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, parecido al de familia. Igualmente se reducen los tiempos a 2, 3 meses, incluso a veces en la primera audiencia se puede terminar directamente con todo el juicio. Así ahora que no... en empresas grandes también es habitual de que no vaya el dueño de la empresa. También uno como trabajador debe tener claro que no necesariamente va a ir el dueño, puede ir, ¿quién está facultado para representar al empleador? Puede ir el puro abogado. Ya. O sea, de hecho, y el trabajador también puede ir solamente el abogado. No es necesario que vaya el gerente ni el dueño de la empresa. Ahora, cuando son empresas grandes, hay una presunción legal, Romy, de que efectivamente representa a la empresa quien tiene el cargo de gerente o el cargo de administrador, que son generalmente las personas que aparecen en juicio. Pero sin duda igual se puede otorgar el patrocinio el día antes al abogado y puede ir el abogado solo. No es necesario que vayan las partes personalmente. Ya. Ahora, ¿cuáles son... y dentro de la materia laboral, que claro, no ha cambiado mucho, ha cambiado la forma, más que el fondo de los derechos y deberes de los trabajadores. Pero, ¿cuáles son las materias más habituales, crees tú, porque la gente consulta? La gente lo que más reclama es el tema del despido injustificado, por ejemplo, estos contratos a plazo fijo que después se renuevan automáticamente y luego el empleador no quiere reconocer de que ha pasado a contrato indefinido. Despidos que muchas veces pasa, todavía tenemos una cultura, Romy, de no hacer las cosas bien, diría yo. Es decir, esto de, bueno, mira, renuncia tú, yo te pago después por fuera, que no sé qué, esto como lo compadre todavía, pasa mucho en materia laboral. No, ¿para qué vamos a hacer contrato ahora? Lo hacemos más adelante, si total yo te conozco. Y no es así el tema, ¿ya? O mira, ¿sabes qué? Que también pasa lamentablemente. Yo sé que tú sacaste un par de cosas acá que no tenías permiso, pero para no perjudicarte, dejémoslo como que por necesidades de la empresa te voy a despedir y tú renuncias a tus derechos. O sea, siempre esta cuestión de lo compadre se ve mucho, pero que al final una de las dos partes trata de sacar ventaja igual. Ahora, pero ¿qué pasa con esta relación que se establece de repente entre empleadores y empleados, que es una relación de poder y de jerarquía de uno sobre otro, por lógica? Pasa un poquito también en la práctica el tema de un poquito de abuso, de saber de que de repente no hay mucha oferta laboral en algunas áreas de trabajo, y pasa este muñequeo, por decirlo en buen chileno, de mira, tengo que bajar el sueldo, sabes que vas a tener que trabajar más horas extras, pero firma este libro con tus horas normales, arreglamos las horas extras como por fuera, baja de sueldo, excesivos horarios, malos tratos también. O sea, no se trata de hacer como que todos los empleadores son los malos y los trabajadores son los buenos, hay de todo. Pero sin duda, ¿tenemos un llamado? Sí, contestemos al tiro el llamado para que no se nos vaya. ¿Aló, Manuel? Sí, buenos días. O buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Manuel. Yo hacía una pregunta a la señora y mi señora trabajó en puerta adentro, cuidando a 2 niñitos. Y la señora nunca le pagó, trabajó 6 meses. Y le queda viviendo 30.000 pesos y nunca se lo pagó. ¿Qué puede hacer eso? Porque la señora trabaja allá en Mexicana en la cuestión de joyas. Y cada vez que vamos a cobrar nosotros, ella no está. ¿Qué podemos hacer? Una consulta. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ella firmó contrato de trabajo, su señora? No, firmó contrato. ¿Nunca hubo contrato? Nunca contrato. Entonces fue así nomás mi señora. Ya, ¿y le pagó cotizaciones previsionales, algo? Sí, a veces le pagaba de a poco. Ya, pero ¿tienen como comprobantes de pagos de cotizaciones de AFP, de FONASA? No. ¿No tiene? No. Ya, ¿y su señora tiene como demostrar que ella trabajó efectivamente ahí? Sí, porque su sobrina trabajó con ella y después su sobrina se retiró y puso a su tía a trabajar ahí.
Ya, o sea, tendríamos testigos ahí. Exacto, tiene testigos. Ya, ¿y tiene alguna forma de comprobar, por ejemplo, cuando ella le pagaba los sueldos, alguna cosa? Que le pagaba de a poco, ¿no? Yo casi los pasajes se los daba yo y le pagaba 160 y nunca se vio esa plata, ¿no? Siempre 20.000 pesos, 10 lucas. ¿Pero le pagaba en efectivo? ¿Le pagaba con dinero? Efectivo. Ya. O nunca le pagaba todo, ¿no? Ya. Ahora lo que viendo 30.000 pesos, lo que viendo nunca se lo pagó. Ya, yo le voy a contestar por cámara, sí. Muchas gracias, Manuel, quédese atento a la respuesta de Mónica, ¿ya? Ya, gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Ya. Bueno, acá es un tema de no prueba. es poco común, yo creo. No es poco común. Lo mismo que estábamos hablando recién. Sí. A ver, lo primero que hay que hacer acá es presentar el reclamo directamente en la inspección del trabajo. Eso es lo primero, ¿ya? El tema es que hay un tema de prueba. Por eso yo le consultaba si es que él tenía cómo comprobar este tipo de situación. ¿Por qué? Porque como ella estaba a puertas adentro, la verdad es que como es más fácil el poder señalar de que sí había una relación laboral, porque de hecho ella tiene que haber dormido allí en la casa, etcétera, es como más fácil de probarlo. Pero lo primero es ir a la inspección, hacer la denuncia, van a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y ojo que para efectos de poder digamos los plazos son bien cortos en materia laboral. Y el tiempo que hay para poder denunciar esto es de 6 meses contados desde el día del último día que dejó de trabajar. ¿Ya? Que yo creo que estamos dentro del tiempo, pero, o sea, hacerlo rápido. Y lo que yo les comentaba, tienen abogados gratis como para poder después continuar la Corporación de Asistencia Judicial. Pero primero la inspección. Antes de la corporación es la inspección. Hacer allí la denuncia con todos los detalles que nos entregó el caballero ahora. Y de ahí, si es que no llegaran a algún acuerdo y no le paga su dinero, se tiene que ir a la corporación. Ahora, otro punto importante, cuando el contrato de trabajo no se escritura, cuando no existe en el fondo un papel donde esté el contrato, hay una presunción legal de probarse de que existía una relación laboral, todo lo que diga el trabajador es lo que corresponde. Entonces también es importante, es una sanción para el empleador el hecho de no escriturar el contrato. Entonces es interesante de que pueda aprobar la relación. Bueno, en este caso particular, ¿no es cierto?, que nos llama Manuel, pero en general también, como pasa con los arriendos, lo hemos visto, el tema de tenerlo en papel no solamente es un beneficio para el trabajador, sino también para el empleador. Sobre todo para el empleador, diría yo, sobre todo, por esta presunción que existe. O sea, podemos encontrarnos con muchas sorpresas. Ya, sí. Entonces, directamente a la inspección de trabajo primero. Es lo primero. Eso es lo primero, ir a hacer la denuncia. Tiene que ir la señora. Van a citar, tiene que ir la señora, personalmente con su cédula de identidad. La van a citar a un comparendo donde también tiene que ir ella personalmente. Y de ahí ojalá y llegar a acuerdo en el momento, y si no, va a tener asesoría gratuita para poder hacer la demanda correspondiente. Ya, ahora este tema laboral, hay temas puntuales que siempre dan como para mucho, porque hay mucho caso particular, tanto de trabajadores como de empleadores, que de repente se van muy en lo fino como para dar una respuesta. En términos generales, es una reforma. Fuimos región piloto para ponerla en marcha, que como todas las reformas se van practicando en el tiempo, yo creo. Pero esta reforma ha andado bastante bien. Tenemos otro llamado, Mónica. Janet. Aló, buenas tardes. Hola, Janet, ¿cómo estás? Aquí estamos. Más o menos parece. Sí, más o menos. Con un caso parecido a lo que hablaba el caballero, que lo tomé así en la colita recién. Lo que pasa es que yo trabajé en una casa particular. Dejé de trabajar el 18 de mayo y todavía no me han cancelado. He hecho las gestiones, fui a la inspección, estuvimos comparando, la señora no llegó y me mandaron a la defensoría laboral. Ahí estoy estancada porque hace poco rato fui a hablar con el abogado y resulta que la señora, la dirección que yo di, ella se está cambiando como que cambia la pieza de CD, o sea, no la han podido notificar todavía. Me hablé con el abogado, me dice que tengo que esperar que la vuelvan a tratar de encontrarla a ella. Y ella incluso apareció en mi casa un día X, diciéndome que yo estaba perdiendo el tiempo porque ella, como que ella tenía todas las de ganar y era yo la que estaba perjudicada. Yo quería saber a contar mi caso para que realmente se hagan las cosas aunque se demore. La verdad es que yo estoy esperando de mayo, pero tengo que seguir, pero no me puedo echar para atrás y estar escuchando el caso de la señora y tiene que hacerlo. O sea, no hay de otra porque sinvergüenza hay en todas partes. Ya pues, Janet, muchas gracias por tu llamado. Bueno, gracias. Y ojalá que le vaya bien. Esperemos en Dios que así sea. Gracias. Gracias por llamarnos, Janet.
Janet, el tema de las notificaciones es un tema que hemos conversado nosotros anteriormente. Sí, con otros casos, con otras áreas también. En otros tipos de áreas que en el fondo es exactamente lo mismo. Ahora lo ideal, sin perjuicio de todo lo que va a hacer el colega en materia laboral, es tratar de ver, por ejemplo, si usted sabe si esta persona trabajaba en algún lugar o si el marido trabaja en algún lugar o alguien de la familia, porque lo ideal es poder notificarlo en el domicilio, pero independiente de aquello, también puede ser notificado en el domicilio laboral o en cualquier otro lugar, digamos, donde pudiese estar. Exactamente. Mira. La idea es poder notificarla para que el juicio comience, digamos, y ya podamos después cobrar lo que corresponde. Ahora, hay otras también maneras de poder hacerlo que usted le puede señalar